¿Qué tal, mi querida gente? Aquí su amigable periodista Héctor Gómez los saluda y les da la bienvenida nuevamente a otro podcast para la sección ¿Qué pasa, Guate? De nuestro diario. Hoy tenemos invitado especial a Freddy Gómez. Mucho Un gusto. gusto. Bienvenido. Un gusto. Freddy nos va a contar un poco lo que es unas aplicaciones que fueron creando para la visita a sitios arqueológicos. Así es, ¿verdad? Efectivamente, empezamos con este emprendimiento hace años y ya hoy hemos ido avanzando hacia otros. ¿Y cómo fue que empezó? O sea, ¿cómo le vino la idea de hacer esto? Bueno, personalmente tuve la oportunidad de viajar con mi señor padre a algunos sitios arqueológicos y tuvimos la oportunidad de ver que cuando uno los visitaba, prácticamente solo apreciaba como montículos, como le llaman, o algunos dicen un montón de piedras, ¿verdad? Y no tenía uno la suerte de que alguien le orientara en decir en qué consistía la cultura maya, estos monumentos de qué siglo datan. Y vimos que había una necesidad insatisfecha de información. Y no de cualquier tipo de información, sino de información arqueológica, ¿verdad? Que vale la pena decir que Guatemala estamos en el corazón del mundo maya. Hay Exacto. muchísima investigación, pero las personas poco acceso hemos tenido. Okay. Estas aplicaciones móviles para... Sí, ahorita tenemos, justamente le llamamos Tulán, es oportuno, este nombre lo escogimos porque Tulán es la ciudad mítica en la mitología maya, donde inició la cultura, que por cierto todavía no se sabe dónde está, pero se cree que de ahí surgieron. Y en base a eso decidimos hacer estos emprendimientos que vinculan conocimiento y tecnología. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos que comprar papel, sino que en la palma de nuestra mano podemos acceder a esta información con teléfonos, ya sea con aplicaciones móviles o a través de un sitio. Ok, Tulán es una. Tulán es el gran paraguas y Ajá. efectivamente es una que le llamamos audioguía. Tenemos una audioguía que es para 17 ciudades, perdón, 12 en Guatemala, desde las grandes como Tikal hasta algunas no conocidas por algunos como Huaxantún o Quiriguá. Tenemos ya ciudades en México, 3, en Honduras y en El Salvador, para un total de 17 ciudades. Y esa es la audioguía. Ahora estamos lanzando un conjunto de contenidos de objetos de uso diario como tazas, cuadros, pequeños portavasos que al entrar en un QR, al darle clic, puedes oír el significado de lo que tienes y especialmente de un elemento cultural que es el nahual, que hace que estos objetos sean personalizables y yo sabiendo mi cumpleaños puedo saber dónde está mi nahual en el mundo clásico maya. Ah, qué bien, qué excelente, interesante. ¿Inglés y español tienen otros idiomas? Todas nuestras aplicaciones y todo este contenido está servido en inglés y en español efectivamente. Este año todavía queremos hacer los primeros pasos en quiché, para que las personas conozcan en quiché no lo que ya conocen de su día a día, sino lo que había y se registra en la arqueología desde hace siglos. Y por lo menos en quiché queremos empezar con algunas cosas. Okay. Todo esto suena así como que muy bonito, que bueno, pero imagino que es un proceso de muchos años. Efectivamente, nos han dicho varias personas, arqueólogos de otros países, clientes que tenemos que adquieren nuestros productos, no hemos visto nada así en el mundo, menos en países grandes como México, que nos llevan mucho en tecnología. Cuando uno empieza la idea, hay un proceso, poco a poco uno va haciendo un prototipo, ya cuando mira que está seguro va invirtiendo. En general, para llegar a decirse uno como microempresario, ya como emprendedor que uno viva de eso, unos 3 años, calcularía yo que es el tiempo promedio para llegar yo a uno a identificarse y vivir de lo que está emprendiendo. Okay. ¿Cuántos años tiene de haber empezado este proyecto? Yo debo dirigiendo ahora ya empresa 3 años justamente, pero las ideas iniciales de Tulán como un sueño empezaron hace unos 7 años posiblemente ya. Pensar que yo podía llevar en mi palma de la mano un recorrido en Tikal y que al darle clic puedo oír qué quiere decir la pirámide del Gran Jaguar y puedo hacer lo mismo en Saculeu, puedo ir a Ceibal y recorrer escuchando
cómo va todo esto en un teléfono. Eso creo que fue una de las, de llegarlo a concretar es lo que llevó su tiempo. Okay. 10 años entonces en total se podría decir. Ya Es tiempo. Ya es tiempo, sí, Y es muy interesante porque cuando se empieza como emprendedor, pues uno hace, como dicen, de todo, ¿verdad? Ajá. Es el contador, es de todo. Pero poco a poco, uno de los desafíos que hay en Guatemala es irse convirtiendo en microempresario y desde luego formal, ¿verdad? Poco a poco ir avanzando. Eso da un sentido de independencia y qué mejor si uno lo puede mezclar con los sueños que uno tiene para tener empresa y a la vez tener emprendimiento, ¿verdad? Que debería ser una aspiración ya formal de alguien que transite a una actividad económica con la que pretenda aportar un poco a la sociedad, ¿verdad? Ok, sí, perfecto. Bueno, como es un proyecto, o sea, yo como lo veo, es grande, ¿verdad? ¿Cuánta gente se involucró en esto o ha estado involucrada en todo esto? Es muy interesante, gracias porque lo preguntas, porque en el proyecto de Tulán Audioguía tuvimos alrededor de unas 25 personas, alrededor de 13 arqueólogos de mucha experiencia en Guatemala. Vale decir, Guatemala tiene un acervo muy alto de arqueólogas y arqueólogos muy técnicos, muy especializados. Y hicimos algo también, nosotros contratamos nacionales. No contratamos profesionales de otros países para hacer lo que sabemos mejor nosotros. Okay. Y también tenemos profesionales de mediación, porque es oportuno que sepan que los contenidos de la parte técnica se transforman en contenido, digamos, con conocimiento general. Entonces hay comunicadores, hay diseñadores que estuvieron en el proyecto y que hoy, pues, uno lo mira muy fácil, le doy clic y escucho, pero para llegar ahí. Entonces, 25 personas, y en el proyecto que tenemos ahora de los nahuales, al menos estuvimos unas 8 personas involucradas. Un arqueólogo mexicano, extrañamente especialista en el calendario maya Cholquín, que es el calendario quiché. Okay. Y ya pasando a unos futuros proyectos que tienen pensado, porque imagino que la empresa crece, ¿verdad? Entonces, no sé qué, ¿nos podría compartir algo? Sí, sí. Ahorita nuestro interés sería de nuestros objetos de uso cotidiano. Nos sentiríamos muy felices ya de hacer distribución en Estados Unidos. Es decir, que un compatriota tenga una tacita, tenga un cuadro, tenga un portavasos donde esté su nahual, y que al darle clic le pueda compartir al mundo en qué consiste y saber que hay un espacio en esta tierra donde sus ancestros también tallaron el día que él nació. Eso de internalizar todo esto que ya tenemos para Estados Unidos, para las personas que están afuera y en el mundo, eso es lo principal. Ahora, contarle la audioguía es muy adquirida. Las adquisiciones de la última semana son de Reino Unido, Australia. Y ya estamos en un mundo que hay que pensar en grande, en el mundo. Y es muy interesante porque en negocio digital, porque esto es un negocio, los clientes están en el mundo y uno puede acceder a ellos directamente, ya sin tanta formalismo, ¿verdad? Solo hay que encontrarle el modo de llegar. Y no dudamos que ahora que tenemos tantos compatriotas en Estados Unidos, pues va a haber una revalorización de toda la cultura maya como ha venido en los últimos años, tanto histórica como la actual, ¿verdad? La viva, como le llaman. Si yo, Héctor Gómez, quisiera empezar un tipo de negocio, un emprendimiento, por decirlo así, y le pidiera un consejo, ¿cuál sería este? Yo diría que por el momento actual en que nos encontramos es buscar asociarse. Muchos creen que uno tiene que hacer todo, pero en la realidad hay mucha gente. Por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos, esperamos que personas que subliman, asociarnos con ellos para que ellos distribuyan. Nosotros creemos que las audioguías no compiten con los guías, pero sí enriquecen porque están en inglés. Entonces, asociarse con otras instituciones, con otras empresas, incluso cuando uno empieza su propio negocio, si uno dice, bueno, yo soy bueno en la parte técnica, pero no muy bueno para la venta, entonces asociarse con el que es bueno para la venta. Y así asociarse. Creo que eso es una de las recomendaciones que yo haría a todas las personas que quieran iniciar y que confíen más en ellos, ¿verdad? En uno mismo. Emprender es difícil en el mundo, no solo en Guatemala, pero sí se puede. Sí es posible. Sí es posible y desde luego materializarlo en ventas. Ese es un talón de Aquiles que muchos piensan que si lo hacen, vendrán los clientes y comprarán.
hay que trabajar mucho la parte de mercadeo y aprender. Ahora hay tantas herramientas que uno puede utilizar para promocionarse, las redes sociales y las asociatividades, tanto en Guatemala como en el extranjero. Bueno, vamos a ir ya casi terminando. Quisiera preguntarle, porque como el proyecto lo veo así muy ufa, ¿qué fue lo que más le costó? Lo que más me costó fue trabajar con el sector público. Lo que son bienes culturales, uno debe hacer sus trámites, sus requerimientos. Nosotros los hicimos, pagamos los derechos, pero son trámites que llevan meses, ¿verdad? Y hay funcionarios que ni siquiera lo atienden a uno, ¿verdad? Entonces, eso cuesta mucho, sacar los permisos en Guatemala, pero nosotros los agotamos. Ahora lo otro, eso lo compensa uno con la creatividad, porque las artes que utilizamos nosotros son artes creados por nosotros y, como dicen, ya son propiedad intelectual de uno basado en una cultura. Pero en general eso es lo que más costó, esa gestión del cambio de la gente, de estar acostumbrada a que así se ha hecho siempre. Y hay que recordar que el innovador, el emprendedor, se diferencia en que hace algo que antes no se hacía. Esa es como la clave, ¿verdad? Tiene que encontrar si uno hace ventas, encontrar una forma de vender que antes alguien no la hacía y eso le da un plus a uno. En nuestro caso, lograr esos cambios y que la gente comprenda que el mundo está cambiando también es muy difícil, ¿no? Okay. Hay que tener la mente un poco más abierta. Sí. Nos vamos ya despidiendo. No sé si quiera un último mensaje para las personas que nos escuchan o nos ven, perdón. Bueno, en mi caso, pues decirles que confíen nuevamente en lo que hacen, que Guatemala necesita de más microempresarios, a convertir en un país de microempresarios, creo que es el talón que debemos atacar. ¿Qué quiere decir ello? Pues que sea natural que todos tengamos nuestros emprendimientos, que hagamos nuevas actividades. Y para ello yo creo que lo mejor es apostar y creer en uno mismo y seguir adelante todos los días, es una batalla. Muy bien, gente, ya saben, sigamos en la lucha y los invitamos a que sigan buscando más contenido en nuestro diario.